la cantidad que puedas estar ahorrando, sino es el porcentaje que puedas estar ahorrando. Porque la realidad es, y el problema es que hay que aprender a pagarse uno primero. El momento que tú aceptes eso y lo conviertas como parte de tu valor en tu vida, vas a acostumbrarte a hacer eso y vas a pensar en que primero vas a ahorrar, primero vas a poder tener esa inversión, primero pagarte tú, si estás invirtiendo en ti mismo, y vas a empezar a ahorrar poco a poco. Y hay cosas que puedes hacer. Tenemos podcasts donde hablamos de cómo ahorrar y hacer un presupuesto, otro podcast y cosas así. De manera que pienses que primero te pagas tú y después te encargas de lo que te toca pagar en el mes. De esa manera, cambiando esa actitud que viene de un valor que tienes intrínseco y lo conviertes en un hábito, te va a ayudar. Entonces, la idea acá es no gastarlo todo, sino pagarte primero tú y después empiezas a gastar. Oye, Porque si Ramiro, planeas aquí tu vida, se me ocurre que aquí entra o queda muy acorde la cuestión de tener un buen presupuesto para poder llevar eso a cabo, ¿no? sí, sí, Como decimos en México, ni tanto que queme al santo, ni poco que no la alumbre. Un equilibrio así entre lo es. que ganamos y lo que Es queremos cuestión de un ahorrar y no. balance, pero por eso este mito de que se tiene que ganar mucho para ahorrar, lo veo, lo oigo, sobre todo en la gente joven que no, yo no puedo ahorrar ahora porque no gano lo suficiente, qué sé yo. El problema es que se convierte en un hábito donde no se pagan primero y entonces ya cuando llegan a los 50 o hasta gente de mayor edad que he visto, recién tiene que apurarse a ahorrar porque no lo habían hecho antes. Pero si lo hicieses desde un principio, aunque sea un poquito, vas a poder tener la flexibilidad de las otras cosas que esto te brinda, ¿no? Entonces, por eso pienso que es importante y mejor a temprana edad. Y si eres una familia joven, enséñale esto a tus hijos también. Tenemos un podcast, es más, para cómo enseñarles a los niños sobre el dinero. De enseñarles a los niños desde un principio algo que quizás tú no hayas aprendido, es uno de los mejores regalos que les puedes dar en tu vida a ellos. Oye, Otro Ramiro, mito, un dicho que yo he escuchado mucho, no sé si sea un mito, pero es un dicho que yo he escuchado mucho que dice que dinero llama a dinero, que si tienes sí, dinero vas a ganar mucho más y si tienes poco dinero no vas a ganar tanto. es Porque, más, tenemos un podcast donde hablamos y tocamos este tema, no sé si recuerdas. Eh, no, y era un poco relacionado a la felicidad y el dinero, ¿no? Ese también es un mito, porque en realidad todo se prueba que no es necesariamente así, porque hay gente que tiene mucho dinero porque gana la lotería o hace deportes y es un deportista que le va bien, resulta que no tienen un plan, no tienen un presupuesto, no tienen una manera de manejar y fiscalizar, qué sé yo, y gestionar bien su dinero, terminan en la bancarrota. ¿Cuántos casos hay de esos, no? Otro mito es que hay que ser rico para invertir. Este es un mito, obviamente, que prevalece en todos los grupos, no solamente en los hispanos, ¿no? Es como si pensases que es solo para cierta gente el aspecto de poder ahorrar, ¿no? Entonces, no es como, no es como que tengas que pensar que tiene que ser así solamente, porque la realidad es que cualquiera puede invertir. Y es una de las mejores maneras de hacer crecer tu patrimonio. Si estás empezando en cero, pues empieza con una cuenta donde puedas disponer de cierto dinerito que va a ser para invertir. Y hoy en día hay varias plataformas donde te ofrecen empezar a invertir con $5 al mes. Ni siquiera estamos hablando de antes, tradicionalmente las cuentas y las entidades financieras te piden una cantidad más alta, obviamente, para empezar. Pero hoy en día hay varias plataformas donde te permiten y te ayudan a hacer tu plan de inversión desde $5 al mes o si puedes más, mejor. Entonces, creo que es importante saber que hay estos recursos. Es, como dije, una de las mejores maneras de hacer crecer tu patrimonio. Además, es la mejor y más rápida manera de que empieces a aprender a invertir, ¿no? Para eso y hacer trabajar tu dinero. Entonces, obviamente vas a tener que aprender un poco de esto, pero sí puedes empezar desde ya, desde hoy, si empiezas a enterarte un poco de esto, ¿no? Y una vez que te sientas cómodo, pues puedes empezar a hacer todo lo que las personas ricas supuestamente hacen. Es más, las personas ricas tienden a tener gente que les hace esto, ¿no? Pero es importante empezar lo más pronto posible para empezar a aprender y después, obviamente, que tu dinero vaya creciendo. Otro mito es que, y esto viene mucho de la época de la colonia en Latinoamérica, que se piensa que lo mejor siempre es invertir en cosas como el oro, ¿no?
tus inversiones, porque el oro no se deprecia nunca. Eso lo decía hasta mi abuelo muchas veces. Pues en una economía donde sí, la economía tiende a bajar, la gente te recomienda que compres oro, porque es seguro. En este caso, en la comunidad latina muchas veces se transmite o se traduce a tener joyas, ¿no? Entonces, tener joyas preciosas, joyas caras, es una manera de tener algo que algún día si necesitas lo puedes vender porque tiene su valor, hasta cierto punto, ¿no? El problema es que no es tan seguro si lo tienes tú como joyas, te lo pueden robar y tantas cosas. Pero sí es cierto que es un activo físico, ¿no? Pero también pensar de que esa es una manera de mantener tu patrimonio o por lo menos poner algo de dinero en eso y mejor lo usas o qué sé yo, no necesariamente tienes que tener oro para eso, porque la realidad es que el oro, el valor del oro es muy volátil. Entonces, si algo pasase en la economía, es probable que el oro también va a ser impactado de cierta manera, ¿no? Y entonces, saber que hay una volatilidad del oro, porque el oro se cotiza diario. Entonces, en el caso del oro y la plata igual, pues habría que sí, idealmente se puede pensar como un activo de inversión, eso sí, pero un activo de inversión como el único activo o el más seguro, no necesariamente. Ese es el mito. ¿Por qué el activo? Como dije, su valor fluctúa diario. Después, otro es, este es uno de los mitos que es muy peligroso en una pareja, ¿no? O mi marido se encarga del dinero, o mi esposa es la que maneja el dinero, yo no tengo que preocuparme, ella se encarga, ella sabe lo que está haciendo. Este puede ser un mito también porque si no estás realmente enterado de lo que está pasando, pueden pasar circunstancias. ¿Qué pasa si hubieran problemas y llegas a divorciarte? Esa es una circunstancia donde vas a tener que enterarte de todo y saber. Lo bueno es, o qué pasa si le pasa algo a alguno de los cónyuges, a la persona que se encarga de manejar el dinero, por ejemplo, ¿no? Ese es un mito por esa razón, porque son dos y los dos deben estar enterados en una pareja de lo que pasa con su dinero. La realidad es de que no deberíamos dejar algo tan importante para que solo una persona se encargue en el hogar de manejarla. Es como ponerlo en las manos de otra persona sin saber qué puede pasar si es que pasase algo a ese miembro de la familia. Ahora, es cierto que de dos personas en una pareja siempre va a haber uno que le gusta más manejar el dinero o es alguien que se encarga o sabe, etc. Pero creo que es bueno que la otra persona sepa, se entere, esté al tanto, lo hablen, porque desde ese punto de vista vas a poder estar enterado, poder incluso ayudar y saber y ser parte de, y que sea algo de la familia. Aún así sería mejor. Esto además te va a ayudar en la comunicación que tengas con tu pareja, ¿no? Porque es algo tan importante. Las finanzas familiares son muy importantes. Entonces, no te creas que esto no funciona con respecto a la comunicación. Quizás al principio no sea tan fácil, pero poco a poco lo vas demistificando y se convierte en un hábito bueno. Y es algo que hace que las parejas tengan una manera más saludable de comunicarse, ¿no? Y así también no tendrás malas sorpresas si algo pasa, si hay algún error, si no se consideró algunos temas en cuanto a la parte financiera que esa persona manejaba. Y además, dejarle que una persona maneje las finanzas por sí sola es una responsabilidad alta para una de las personas también. Y eso puede causar tensión, estrés para esa persona. Entonces, ¿por qué no aliviarle a ese ser querido de ese estrés, no? Hay cosas que en la pareja deben ser compartidas y esta es una de ellas. Oye, Ramiro, se me ocurre que un buen hábito sería que, por ejemplo, las parejas seleccionaran un día para ponerse a hacer los pagos, cuánto tuvimos esta semana, cuánto vamos a pagar, y sentarse y que los vean los niños, ¿no? Para que vayan aprendiendo también cómo se hacen esas cosas. Definitivamente, hemos hablado de eso en algún podcast que otro, la manera como la pareja y el dinero. Ese fue un buen podcast para entender esto porque puede causar muchos problemas. Y en fin, hay un número de temas que serían importantes entenderlos. Y el otro, como parte de la familia, como costumbre, en uno de los primeros podcasts hablamos de eso, ¿no? Que causa estrés y demás y cómo manejarlo. Definitivamente, hay que verlo desde el punto de vista que hay una parte muy positiva en esto de la comunicación y la comunicación siempre crea una buena intimidad a nivel de comunicación entre una pareja y eso es algo positivo, ¿no? Oye, Ramiro, entonces, pues casi se nos termina el tiempo para este programa, pero sí me gustaría que redondearas el tema de hoy, los mitos y el dinero.
Los mitos y el dinero. Pues nos quedan 2 mitos, porque había mencionado que había hecho una lista de 10. Voy a mencionar los 2 que me faltan. El siguiente es el mito de que se cree que 2 salarios son mejores que uno. Bueno, eso es definitivamente cierto desde el punto de vista del dinero, mientras el dinero sea más de lo que estás gastando, lo que entres más de lo que estás gastando. Pero la realidad es, a menos que el dinero te traiga eso y sea menor de lo que estás ganando, quizás si no es suficiente, sí, en ese caso es importante que haya 2 salarios hasta que cubras y tienes que ver por qué está pasando eso, ¿no? Pero en realidad esto es más un tema de las parejas que tienen niños, ¿no? Y están tratando quizás de decidir si los 2 padres continúan trabajando o solo uno trabaja y el otro uno, típicamente la madre, se dedica en la casa a los niños, porque el que lo cuiden a los niños es un costo alto, ¿no? Entonces, a veces hay que ver no solo el costo de que alguien cuida a los niños o un kinder o un parvulario, etcétera, sino también el costo de traerlos y llevarlos, el costo de su alimentación mientras están en una escuela o un parvulario o kindergarten o lo que sea. Entonces, tener 2 salarios puede ayudar en ese caso. Pero también hay que ver el valor de estar con los niños o no a temprana edad, ¿no? Hay países en el norte de Europa donde le dan mucha importancia a esto y hay apoyo para las madres que se queden en casa por lo menos un par de años con los niños, porque son los 2 años fundamentales de donde se cree ese lazo con los padres de estar en conjunto, de vivir juntos y después los mandan a la escuela. En este país, en Estados Unidos, no hay ese tipo de apoyos, pero creo que uno puede plantearse la mejor manera de balancear esto, ¿no? Para que los niños crezcan con eso desde su etapa más fundamental de formación y que el dinero no sea siempre el tema de decisión para este tipo de cosas, ¿no? Es un tiempo importante en la vida de los niños. Entonces, sí es cierto que 2 salarios pueden traer más cosas materiales, pero ¿qué pasa con las otras cosas que no son materiales, que no vas a poder darles porque ese tiempo se pasa si estás trabajando todo el tiempo? Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista, balancear eso. No es solo que 2 salarios siempre son mejores que el otro. Ese es un mito. Y el último mito es que no necesitas un fondo de emergencia. ¿Para qué voy a poner tanto dinero o algo de dinero en una cuenta si tengo tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito me sacan de apuros. Pues mientras tengas el saldo y demás en las tarjetas de crédito, quizás mientras no tengas un fondo de inversión, pero el pensar que no debes tener un fondo de inversión es un mito muy peligroso, porque si perdieses tu trabajo, pasa algo, ¿a qué acudes? Las tarjetas de crédito solo te van a servir por un tiempo y su interés es carísimo. Entonces, desde ese punto de vista, no te ayude, porque la realidad es que si tomas un promedio de 4 meses, por ejemplo, que es lo que toma más o menos, según los expertos, en encontrar un nuevo trabajo, ¿qué vas a hacer en esos 4 meses? ¿Vas a poner todo en tu tarjeta de crédito y el interés que te cobrarán por esos meses? Podrías pagar el alquiler de un piso con ese interés si es que vas a poner esa cantidad de esos meses en una tarjeta de crédito. Sí puedes usar una tarjeta de crédito para una emergencia de alguna vez, como una reparación de tu carro o algo así, pero que no cause un daño al estar poniendo un balance alto, ¿no?, en las tarjetas. Entonces, una manera de ver esto es que el fondo de emergencia debe tener de 3 a 6 meses de gastos fijos. Tenemos en el podcast de cómo hacer un presupuesto, cómo determinar tus gastos fijos, que es la parte que no puedes cambiar, eso no puedes hacer nada. Los gastos variables sí los puedes cambiar, sí los puedes modificar o incluso hasta parar de manera que no los tienes, pero los fijos no puedes hacer nada, tienes que irlos pagando. Entonces, por eso hablamos de tener de 3 a 6 meses del nivel de gastos fijos para cubrirte en un caso de emergencia, porque eso te va a dar una paz mental increíble. No hay nada mejor que la paz mental. Mi definición de la felicidad es tener serenidad, tener paz mental, y se los recomiendo a todos. Y una manera de tener eso es manejando tu dinero, que tu dinero trabaje para ti y entender estos mitos, ¿no? Estos mitos que venimos cargando porque nos dijeron desde niños que era así. Entonces, verlos desde ese punto de vista y ver que a veces no nos ayudan, y quizás no todos, alguno que otro puede que todavía lo tengas resguardado por ahí y actúes en base a él. Verlos y confrontarlos es buena idea para mejorar tu relación con el dinero. Muy bien, pues amigos, con esto concluimos el programa de hoy de Espiar y tu dinero. Les recordamos que pueden ver todos los podcasts de este programa en nuestro portal de internet www.spanishpublicradio.org bajo la carpeta de Espiar y tu dinero. Y también pueden comunicarse con